presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a las noticias. Hoy día miércoles 9 de marzo partimos con una información de último minuto y en curso. Sí, información urgente porque una empresa arde por completo a raíz de un incendio que además puede ser visto en todo Santiago y además se registran explosiones que se cree provienen de productos químicos que hay en el lugar. Benjamín Contalva nos va a entregar toda la información. Benjamín, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Humberto? Mónica, muy buenas noches. Es un incendio que, como ya lo adelantaban ustedes, una gran columna de humo que se ha visto por diferentes comunas en el sector sur de la capital. Es un incendio que comenzó durante esta tarde y ya escaló rápidamente hasta una tercera alarma de incendio en donde interviene la totalidad del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo hasta esta hora. Un incendio que es complicado debido al material, debido a que esta es una empresa que se identificó como Estanques Smith, que trabaja justamente con elementos químicos para la confección de piscinas, pozos sépticos, estanques y materiales también como fibra de vidrio. Es por eso que aún podemos ver en las imágenes de nuestro camarógrafo Gonzalo Lillo cómo se mantiene el rojo vivo de estas llamas. Ya llevan varias horas trabajando en este procedimiento los bomberos que se encuentran interviniendo desde las alturas a través de estas escaleras mecánicas que podemos ver también en imágenes, y también incluso llegó un carro lanzaguas de carabineros para poder prestar las asistencias. Hasta ahora, según lo que hemos establecido, según la información preliminar, hay 13 puestos de comandancia que están interviniendo desde diferentes puntos, ya que Benjamín, es un terreno industrial bastante grande y es por eso que están evaluando desde los puntos desde donde pueden atacar mejor estas llamas. Muchachos, cuéntenme. Sí, lo bueno dentro de la emergencia es que no es un barrio residencial. Lo complejo es que es un barrio industrial y pudiera haber otras empresas que eventualmente fueran afectadas y que también tuvieran algún producto químico. No sé qué tan lejos, qué tan cerca está de otras empresas. Está muy cercano a otras empresas, Mónica, debido a que es un sector industrial. Afortunadamente no hay viviendas que corran peligro en este perímetro. Sin embargo, están tratando de mover y cortar las llamas hacia el lado este, debido a que hacia el lado poniente justamente hay otra empresa que trabaja con diferentes pallets y hay mucho material que fácilmente puede hacer combustiones. Por eso que Bomberos se encuentra atacando desde estos 3 puntos que estableció la comandancia para poder retener y contener el fuego solamente en ese sector, debido a que aún corre bastante viento y esta columna de humo, como se los decía, se veía desde un principio y aún se puede seguir viendo desde diferentes puntos del sector sur de la capital. Son varios los bomberos que trabajan, incluso, como ya se los decía, en compañía de un carro lanzaguas de bomberos que ha llegado, de carabineros digo, que ha llegado hasta este sector para poder abastecer también estas piscinas de agua que tuvieron que ingresar hasta el interior de empresas aledañas, debido a que como es al interior hace bien dificultoso el trabajo de bomberos que hasta ahora continúa combatiendo las llamas. Bueno, Benjamín, vamos a estar atentos a este incendio descontrolado. Solo una pregunta breve, ¿está solo Bomberos apagando el incendio con agua o hay otra división especial de bomberos como ASMAT, por ejemplo, trabajando ahí? Hasta ahora, Humberto, solamente hay presencia de carros y el elemento principal es agua. No hemos notificado hasta ahora la presencia del equipo HAZMAT, que es especial para este tipo de emergencias con elementos químicos. Solamente carabineros con carro lanzagua y bomberos también con todo lo que corresponde para atacar este tipo de procedimientos. Perfecto, vamos a volver contigo en cualquier minuto para seguir lo que está ocurriendo con este incendio, insistimos, en un barrio industrial de San Bernardo, acá en Santiago. Seguimos muy atentos a aquello, nos vamos a una pausa, pero en breve. Daniel Matamala y Rafael Cavada nos cuentan en terreno el desolador panorama tras una serie de ataques rusos a hospitales y recintos civiles en Ucrania. Volvemos desde la zona de conflicto con Rafael Cavada, Daniel Matamala. Estamos de regreso con más informaciones y nos vamos a ir inmediatamente al sector de Vinizia porque allá están nuestros compañeros Daniel Matamala y Rafael Cavada en esta jornada, Mónica, nuevamente compleja. Sí, una jornada compleja, Rafael, Daniel, en que entre otras cosas han habido intensos ataques en zonas civiles y no ha habido acuerdo respecto a estos corredores ofrecidos por Rusia, salvo en una de las 6 ciudades ofrecidas. Lo escuchamos. Buenas noches.
Sí, muy buenas noches, Toti y Mónica. Sí, efectivamente una jornada muy complicada. Ya vamos a hablar especialmente del tema más dramático de hoy, que fue este bombardeo a un hospital y una maternidad en Mariupol, una situación de la cual todavía no conocemos exactos detalles acerca de cuántas habrían sido las víctimas fatales. Pero primero que queremos contarles que nos movimos, salimos de Lviv, la ciudad donde estábamos, y nos trasladamos más hacia el centro de Ucrania. Sí, a unos 375 kilómetros de Lviv hacia Kiev, hacia el sur de Kiev, por una carretera, o mejor dicho, por una serie de carreteras que estaban llenas de autos que emigraban de esta zona hacia las ciudades más cercanas a la periferia, y de hecho Lviv es una de las ciudades más importantes que está cerca de la frontera de Rumania, de Eslovaquia, de Polonia, de Hungría, y desde ahí salir del país definitivamente, lo que ha hecho que la población flotante del Lviv aumente significativamente, como lo dijimos en los días anteriores, y que algunos se vayan quedando en esas ciudades. A lo largo del camino, en las estaciones de servicio, enormes filas para conseguir combustible, ya que este está racionado a 20 litros por persona, y también en muchas estaciones de servicio nada para comer. No podemos decir si es a causa de la alta demanda o de verdad aquí hay una disminución en la capacidad de reponer esos alimentos, porque en algunos lugares de Ucrania ya se siente el desabastecimiento. Claro, ¿por qué es relevante también Vinnytsia? Y lo vamos a revisar, entiendo, en un mapa. Porque aquí se ha producido también uno de los ataques más hacia el occidente que ha realizado Rusia. Rusia ha concentrado sus ataques, lo sabemos, en ciudades orientales más cercanas a la frontera con Rusia, como Kharkiv, en el sur del país, costa del Mar Negro, y sobre la capital Kiev. Pero aquí fue atacado el aeropuerto local, con 8 misiles que fueron lanzados desde bombarderos estratégicos ubicados en el Mar Negro, que es un aviso, una advertencia muy importante de Rusia en términos de que ellos tienen capacidad con sus misiles de atacar cualquier lugar de Ucrania. No hay ninguna parte de Ucrania que esté libre de los ataques, y de hecho los edificios del aeropuerto local fueron totalmente destruidos, con un saldo de 9 personas muertas, 5 de ellos civiles, según ha informado el gobierno de Ucrania. De modo que es una ciudad que está bajo alerta y que ha recibido ya un ataque muy fuerte por parte de Rusia. Sí, de aquí hacia el norte tenemos a Jitomir, luego Kiev y luego Chernobyl, y la ciudad de Pripyat, donde está estacionada una enorme columna de tanques que fue la que entró a través de Bielorrusia para asegurar la posición. Hoy día Rusia domina 2 centrales nucleares, la de Chernobyl y la de Zaporizhia en el sur del país, y la distancia que nos separa hoy de Kiev es bastante menor, aunque la ciudad ya está cercada. Básicamente hoy día había reportes de combates, se lo dijo el alcalde de Kiev, reportes de combates a 10 kilómetros de la ciudad. Eso es básicamente en Irpin, donde limitan las divisiones administrativas del país, los oblast de Irpin y de Kiev, lo que significa que los bombardeos que hubo sobre Irpin eran básicamente para despejar las defensas de la ciudad y luego dirigirse hacia la capital. Mencionábamos Chernobyl, Rafa, ¿y por qué lo mencionamos? Porque hoy nuevamente se activó esta alerta. Cada vez que se menciona la palabra Chernobyl, Europa se estremece porque viene el recuerdo de aquella catástrofe. ¿Qué pasó en el día de hoy? El canciller ucraniano emitió una declaración muy alarmante diciendo que debido a los ataques rusos se habían cortado las líneas y torres de alta tensión que proveen de energía eléctrica a las piscinas de refrigeración, donde se mantienen todavía desechos con radiactividad. Lo que dijo el canciller es que había motores que operaban con diésel, generadores que operaban con diésel, que tenían una autonomía de 48 horas. Pasadas esas 48 horas, si no se retomaba la energía eléctrica, dijo, podría producirse una catástrofe debido a emisión de radiación. Eso evidentemente genera una preocupación gigantesca, pero Rafa, finalmente eso fue desmentido de alguna manera, o se bajó al menos la alerta por parte de las autoridades europeas. Sí, la Organización Internacional de la Energía Atómica, la Agencia Internacional de Energía Atómica, dijo que la corriente del río era más que suficiente para mover el agua que enfría el ataúd, el sarcófago en torno a Chernobyl, lo cual hizo dar un suspiro de alivio a toda Europa, que ya temía una nueva fuga radioactiva y que ha sido uno de los temas que ha estado constantemente planeando sobre este conflicto, el riesgo de que haya un accidente nuclear o que avance, escale hacia una confrontación
nuclear. Ahora, decíamos que esta es una ciudad donde nos encontramos ahora que está bajo alerta, porque ha habido un ataque ya a su aeropuerto y porque constantemente están sonando las sirenas antiaéreas. Lo hemos visto esta noche, Rafa, una y otra vez suenan las sirenas advirtiendo de la presencia de aviones o misiles en el espacio aéreo cercano a la ciudad. Escuchemos parte del ambiente que se ha repetido durante esta noche. Empieza a sonar la sirena, es lo que está ocurriendo en este momento de la noche. Son exactamente las 7:05. Vuelven a sonar las sirenas, han estado sonando persistentemente durante los últimos minutos, las sirenas antiaéreas sobre esta ciudad, que recordemos recibió el bombardeo de su aeropuerto hace 3 días, es pasada la medianoche, rige el toque de queda desde las 10 de la noche y las sirenas están sonando por tercera vez, indicando la presencia de aviones o de misiles rusos sobre el espacio aéreo. Daniel, ¿hay un toque de queda constante ya a esta altura y las personas se movilizan habitualmente en la calle o prácticamente está la ciudad en silencio y todos en sus casas? Sí, aquí el toque de queda es desde las 10 de la noche. En ese sentido es la misma lógica, el mismo horario que rige en Lviv. Aquí cada oblast o cada región tiene sus propias normas y tiene también su toque de queda. Y la verdad es que desde las 10 de la noche, incluso antes, no se ve absolutamente nadie en la calle. Aquí oscurece muy temprano. Hoy día la temperatura máxima fue de 1 grado bajo cero, nevó persistentemente, muy poca gente en la calle y una vez que oscurece ya cerca de las 6 de la tarde prácticamente no se ve nadie. Y en los momentos en que sonaban las sirenas antiaéreas, desde las 7 sonaron persistentemente, hoy día hasta más o menos la medianoche, la verdad es que las calles estaban desiertas. Sí, hay que decir una cosa, si la alarma se repite 3 veces, la alarma larga, la que ustedes escucharon, ya es señal de peligro inminente. Si hay una alarma corta, quiere decir que el peligro ya ha disminuido. Y en el medio de eso hay una grabación que realmente no tenemos muy claro qué significa, a decir verdad. Claro, pero nos tradujeron acá, digamos, que decía algo así como buscar refugio. Busquen refugio, lo que es bastante amplio, digamos, porque, por ejemplo, en el lugar donde estamos no hay un búnker donde refugiarse y la recomendación es básicamente quedarse en la habitación, no salir, que es más peligroso salir todavía a la calle, porque ahí puede caerte cualquier fragmento, cualquier esquila de algún edificio que sea golpeado. Sí, los habitantes de esta ciudad, en todo caso, con una sola sirena ni siquiera apuran el paso. Con la segunda sirena ya empiezan a mirar hacia dónde van y no hemos llegado a tener una tercera sirena por acá. Claro, que se están bastante acostumbrados ya, evidentemente, a este sonido constante de las sirenas en esta ciudad. Entiendo que vamos a presentar ahora una nota. Así es, así es. Bueno, la presentamos de acá y luego vamos a conversar con ustedes porque hay otro fantasma que se está ciñendo sobre Ucrania y es el tema de las armas químicas, pero lo dejamos para después porque antes queremos contarle a ustedes y a quienes nos ven en sus casas y profundizar sobre las declaraciones del presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, que afirmó que existe la posibilidad de reconocer a Crimea como parte del territorio ruso y a las autoproclamadas repúblicas de Donbass para solucionar el conflicto con Rusia. Claro, eso sí, cara a cara con Vladimir Putin. Así es. Sí. Él no acepta otra cosa que no sea una negociación los dos juntos. Exige además, o estaría aceptando 2 de las medidas, recordemos que eran 4 de las que exige Vladimir Putin para detener esta guerra. Suenan los disparos en las calles cerca de Mykolaiv, en el sur de Ucrania. Militares de ese país se enfrentan con las tropas rusas. Han pasado 14 días desde que comenzó la guerra y Rusia continúa desafiante. La artillería de Putin no se detiene y Ucrania aún resiste como nunca. Quizás imaginó el enemigo. Kiev en este momento tiene recursos para, supongo, 1 semana o tal vez 2 semanas si Rusia hace un círculo alrededor de Kiev. Nuestros soldados destruyeron los planes de los rusos. El problema es que la guerra podría ser cada vez más larga con un desenlace aún más fatal de lo que hemos visto hasta ahora. Los rusos seguramente también están sorprendidos del nivel de resistencia y de voluntad de lucha que ha tenido el pueblo ucraniano, pero eso se va a acabar, en algún minuto va a finalizar. Pese a que advierte, aún falta mucho para esa rendición incondicional. El temor es que Rusia, que sigue presionando, lance una ofensiva realmente sangrienta y sin pensar en el costo humano. Ante eso, Zelensky por primera vez se abrió la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Kremlin sobre Crimea y la región del Donbass. Pero debemos ser realistas y tenemos que seguir dialogando.
Urge que profundicemos en esta conversación hasta que podamos decirle a la gente cómo alcanzaremos la paz. Una de las condiciones que ha exigido Putin para detener la ofensiva militar es el reconocimiento de Crimea como ruso y la independencia de las repúblicas del Donbass. Pero, ¿por qué tanto interés por estos territorios? Putin lleva 22 años en el poder y proyectó durante estos años y lo que le quedan, que puede ser muchos más, volver a formar una gran Rusia. Tiene dos referentes él, el Imperio de los Zares y la Unión Soviética. Y para lograr ese objetivo, Putin busca resguardar sus fronteras. El problema es que Ucrania, ex Unión Soviética, no solo se independizó, sino que también al correr del tiempo se vinculó a Occidente. ¿Cómo? La vía militar sería a través de la OTAN y la vía económica sería ser parte de la Unión Europea. Entonces Putin dice, Ucrania, que es muy importante por su volumen, población y riqueza, Putin dice, no. Invade Crimea en el 2014 y ahora reconoce las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Ambas fronteras con Rusia, ambas sus aliadas. Crimea es clave, primero, por su preciada salida al Mar Negro que llega a Occidente y por sus valiosas reservas de gas. Un punto estratégico que Moscú no quiere perder, sobre todo cuando Crimea históricamente fue ruso. Y en ese sentido, claro, sería menos problemático eventualmente para el gobierno ucraniano aceptar la continuidad de la ocupación de facto que existe actualmente de Crimea. No así necesariamente con las regiones de Donetsk y Luhansk. Por ahora estos territorios componen la principal misión, de acuerdo a las propias autoridades rusas. Sin embargo, luego de que hoy se reactivara la presión sobre la capital, aún no está del todo claro si irán o no por otro de sus objetivos, el poder total del presidente Zelensky. Gran parte de la atención sigue centrada en Odesa. Hoy hubo combates en torno a Izium, que está al este de Mykolaiv, que es considerada como la última ciudad, puerta antes de llegar a Odesa, que finalmente, como sabemos, es de alguna manera la llave que permite hasta ahora a Ucrania tener un acceso al Mar Negro, una llave que Rusia quiere cerrar, pero todavía no ha podido de alguna manera clausurar el perímetro terrestre para iniciar una operación que suponemos va a ser por aire, por tierra y por mar para intentar tomar en algún momento esa ciudad. Sí, la ciudad fue bombardeada hoy y desgraciadamente es de esperar que esto continúe por esta evidentes ganas e intención de cerrar la salida al Mar Negro. La ciudad fue bombardeada hoy, no sabemos si fue por aviación y esa es otra de las grandes incógnitas de esta guerra porque no ha entrado en funcionamiento toda la aviación pesada que tiene Rusia. Pero sobre los horribles hechos de hoy tenemos la siguiente nota. Le llaman la perla del Mar Negro no solo porque es el principal puerto de Ucrania, sino porque además alberga las mejores playas del país y una arquitectura que data del siglo XIX. Así era la ciudad de Odesa hace algunas semanas atrás, cuando la guerra con Rusia solo era un rumor y sus habitantes podían salir libremente a las calles. Es algo muy especial porque sus playas al borde tiene restaurantes, lugares de entretención. Sus aguas son cálidas, no son frías, no es como el Océano Pacífico. Tengo lindos recuerdos. Realmente es que es muy emocionante recordar. Este misionero chileno en Odesa se emociona porque no sabe cuándo volverá a disfrutar de esos momentos y menos cuándo podrá reencontrarse con los niños huérfanos que ayuda. Sabe que un ataque ruso a estas infraestructuras es inminente y se prepara al igual que el resto de sus habitantes. Muchos de ellos llevan días cubriendo las icónicas estatuas con sacos de arena y han instalado barricadas en el corazón de la ciudad portuaria. Nosotros estamos preocupados porque en cualquier momento, puede ser mañana, en el transcurso de las horas de hoy, que nos puedan bombardear e invadir. Y lo que viene va a ser terrible. Tengo un amigo incluso que es diputado. Él está ya con uniforme militar, con una ametralladora, así tiene que estar él.
La música frente al edificio del Teatro de la Ópera y Ballet de Odesa intentó animar este miércoles a la resistencia. Y es que hace falta levantar la moral cuando existe una amenaza de bombardeo que podría llegar desde los buques rusos posicionados en aguas cercanas a Crimea. De hecho, desde esta zona las tropas de Putin lanzaron la operación en el sur de Ucrania, primero haciéndose con la ciudad de Gerson y luego avanzando hacia Mariupol. La estrategia ahora es tomar Mykolaiv para acercarse a la perla del Mar Negro. Están tratando de rodear Ucrania para avanzar hacia Kiev. Eso sería una importancia estratégica, pero además la importancia histórica es fundamental porque Odesa es una ciudad muy antigua, formada por el Imperio Ruso zarista, ¿no? Entonces como que tiene una conexión con esa vieja Rusia que está pensando Putin, ¿no? En medio de esa incertidumbre, residentes han decidido abandonar el puerto. Estos padres intentan contener las lágrimas mientras despiden a sus 2 hijas en el terminal de buses. Otras personas miembros de la comunidad judía, como Maya, quien ya vivió las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, huye hacia Rumania. What is he thinking about the war now? Esta mujer, ella estuvo antes en el Holocausto y toda su familia murió en la Segunda Guerra Mundial y ahora es la segunda guerra para ella. Second war for her. Algunos resisten y otros intentan traspasar lo más rápido posible las fronteras. Por ahora, Odesa solo espera el inminente ataque anunciado por el propio presidente ucraniano, que podría terminar con Rusia controlando todo el Mar Negro. Rafael, Daniel, lo hemos dicho en otras ocasiones, tal vez lo más doloroso es ver en los niños, seguramente en ellos, lo que está afectando esta guerra, su dolor, su pérdida de sus padres, la separación de familias, pero específicamente también en Mariupol, lo que están sufriendo con un ataque que por muchas autoridades internacionales ha sido calificado como criminal. Sí, es de todas las imágenes espantosas de hoy día, sin duda esta es la más terrible de todas, un ataque contra un hospital y una maternidad. Hasta ahora las cifras no son claras, se habla de al menos 17 personas heridas, pero está el nivel de destrucción que hay búsqueda todavía sea de sobrevivientes o de cuerpos. El presidente de Ucrania ha hablado de niños bajo los escombros, algo que todavía tiene que confirmarse para saber exactamente cuál es la dimensión de esta tragedia. Una que golpea a los civiles y que golpea además a un recinto de salud con mujeres y con niños. Veamos lo que ocurrió. Cuesta imaginar que en este lugar había madres esperando tener a sus hijos, bebés que recién abrían sus ojos al mundo. Algunos arrancaron, otros quedaron heridos. 17 es la cifra según el gobernador de la región de Donetsk. El ataque ruso contra el hospital infantil de Mariupol demuestra que han perdido la humanidad, indicó el presidente Zelensky. No puedo dejar sola a mi madre, tiene 84 años y no puede moverse por sí sola. Llevé a mi hijo a tomar el tren y lo envié a la frontera con Eslovaquia, donde lo recibieron personas con un gran corazón. Salven a nuestros niños, por favor, protéjanlos. Decir que esto es reflejo solo de la angustia es poco. Más bien, el resultado de la mezcla de una madre junto a la desesperación, esperanza, dolor e incertidumbre. Y podríamos seguir dando razones. Porque en medio de todo lo que ha sido esta guerra, cuesta dimensionar la travesía de su hijo, un niño de 11 años que viajó solo desde Zaporilla hasta la frontera con Eslovaquia. 1.700 kilómetros, de los cuales 1.000 lo hizo solo con el anhelo de llegar a salvo. En su mano, un número de teléfono en caso de emergencia. Mi corazón está destrozado. Lo siento, es que es muy duro. Veo a familias separarse y me quedo sin palabras. Y lamento tanto ver a estos niños. Son tan pequeños. 7.500.000 niños estaban en riesgo en Ucrania al comenzar la guerra. 14 días después, las cifras oficiales hablan de 40 menores de edad muertos en bombardeos y ataques. Para evitar estar dentro de estas horribles cifras, son muchos quienes escapan a diario de Ucrania. Algo que no es sencillo. Hambre y frío es lo que empeora este trayecto. Campamentos hay muchos, ahí les dan abrigo y comida. Pero frente al miedo, ¿qué hacer? ¿Cómo poder contener la angustia de estos pequeños que han perdido en algunos casos hasta sus padres?
Historias que también nuestro equipo ha sido testigo durante la cobertura de la guerra. Esta mujer ucraniana escapó de Kiev con sus hijos. Durmieron en el sótano por 4 días y además registró este video donde vemos cómo quedó un bus lleno de niños que fue atacado por fuerzas rusas, según nos cuenta. A ellos no les importa nada, disparan a lo que sea. Son muchos los niños que seguirán muriendo, otros quedarán huérfanos. Cada padre está viendo cómo salvar a sus hijos, pero el horror de esto está marcando sus vidas. Ya en los países que están recibiendo, UNICEF está actuando con sus oficinas a través de socios también locales para que de hecho puedan responder a las iniciativas inmediatas de acomodación de esa población, el cuidado con los niños institucionalizados y sobre todo para la reunificación familiar de niños que están siendo transportados por otras personas. Consecuencias de la guerra y esta vez en los primeros años de vida de niños y adolescentes. Esos que en el futuro verán cómo de un día para otro su realidad se vio totalmente impactada por un conflicto que no es de ellos, que no es a causa de su pueblo, más bien de otros, que no dimensionan y menos empatizan con el dolor de sufrir la destrucción total de sus familias. Y hoy vivimos un nuevo capítulo de la historia de los aviones polacos que podrían pasar a formar parte de la Fuerza Aérea Ucraniana. Son los Mikoyan 29 o MiG-29 que la NATO, la OTAN llama Fulcrum. Y la capacidad que tienen los polacos específicamente es que son iguales a los ucranianos pero están mejorados. Es decir, tienen por ejemplo un sistema de reconocimiento de avión amigo y avión enemigo que no tienen todos los aviones. Y además no necesitarían los ucranianos ningún entrenamiento porque es un avión que están acostumbrados a volar. A pesar de que Rusia tiene una aplastante mayoría, aplastante superioridad en temas de aviones de combate, no ha usado todo su poder y es por eso que Ucrania está pidiendo que cierren los cielos de Ucrania para las operaciones aéreas y confía así en dar batalla en tierra y poder detener el avance de las tropas rusas. Bajo ese precepto, en ese contexto, es que ha pedido tanto que le entreguen estos aviones, cosa que Polonia finalmente hoy aceptó. Claro, pero lavándose las manos, porque lo que dijo Polonia fue que aceptaba transferir los aviones a la base aérea de Ramstein, que es una base estadounidense en territorio alemán, de modo que fuera Estados Unidos finalmente el país responsable de entregarle esos aviones a Ucrania, algo que Estados Unidos descartó de plano. Se lavaron las manos finalmente tanto polacos como estadounidenses, así que la teleserie de esos aviones todavía continúa. De fabricación soviética, es uno de los símbolos de la Guerra Fría. Construido a fines de los 70, el caza MiG-29 se caracteriza por su alta maniobrabilidad. Diseñado para el combate directo contra otros aviones, puede superar fácilmente los 2.400 kilómetros por hora. Además, posee cierta capacidad, con su radar y sus misiles asociados, poder detectar aeronaves a una distancia mayor y poder disparar misiles sin necesidad de llegar a identificarlos visualmente. Unos 28 aviones como estos podrían ser puestos a disposición de la defensa ucraniana, o al menos eso es lo que ofrece Polonia. Para hacerlo exigen una condición, que a cambio les sean entregados aviones estadounidenses usados de capacidad similar. Existe un acuerdo entre la parte estadounidense y Polonia que se ha alcanzado, pero al mismo tiempo escuchamos que la propuesta de Polonia parece irrazonable. Y esto es lo que dicen en Washington. Hemos leído y visto esto también. Entonces, ¿cuándo habrá una decisión? Claro, porque la intención de parte de Polonia existe, pero desde el Pentágono advierten que ayudar militarmente a Ucrania plantea importantes preocupaciones para la OTAN. Simplemente no nos queda claro que haya una justificación sustantiva para ello. Continuaremos consultando con Polonia y nuestros otros aliados de la OTAN sobre este tema y los difíciles desafíos logísticos que presenta, pero no creemos que la propuesta de Polonia sea sostenible. Ucrania ha pedido reiteradamente a otros miembros de la OTAN poner este tipo de aviones a disposición de su fuerza aérea, el caza MiG-29 específicamente, porque los pilotos ucranianos ya saben ocuparlos. Conseguir la flota de Polonia sería un paso, pero aún así Rusia parece llevar la ventaja en el aire. Rusia tiene una mayor cantidad de aeronaves. Además, desde el año 2001 a la fecha,
ha obtenido más de 440 aeronaves nuevas de última generación, como el Su-35, una aeronave que fue concebida para alcanzar la supremacía aérea, es decir, alcanzar un control del aire con esas aeronaves que le permitan a las demás fuerzas poder desempeñarse sin ninguna objeción por parte del adversario. Si bien la flota aérea parece estar al debe, Ucrania cuenta con otro tipo de armas. Estos drones de fabricación turca han sido los responsables de la destrucción masiva de armas rusas al apuntar a los convoys cuando están cargados de explosivos. Hemos comenzado a recibir una gran cantidad de apoyo militar. En ese sentido, los drones que destruyen vehículos militares de forma colectiva son muy efectivos. Estrategia con la que Ucrania pretende librar la batalla en el aire, pero sin olvidarse de los aviones polacos. El gobierno de ese país todavía no ha dicho la última palabra, aunque su entrega en declaraciones del propio vocero del Kremlin crearía un escenario peligroso. Daniel, Rafa, un dato que estremece: solo durante la guerra han nacido más de 80 niños en el hospital de Kiev y lo hacen en bases antiaéreas bajo tierra. Sí, claro, frente además con toda la incertidumbre de sus padres, de sus madres. Sí. Muchos de ellos fuera, ya están lejos. Les queremos mostrar esa nota y después seguimos conversando de un poco de esperanza en medio del dolor, pero también preguntarles a ustedes cómo se ven las familias allá, estas separaciones que ustedes han presenciado de padres y madres. Ellos se tienen que ir al frente a la guerra, no pueden salir del país. Sí, son separaciones forzadas que hemos visto muchísimo, sobre todo lo vimos en el Lviv, donde era cosa de todos los días ver cómo padres iban a dejar a su familia y luego tenían que devolverse. Y es más dramático todavía, lo decían ustedes con ese dato, en las maternidades, en lugares donde la verdad es que los niños están naciendo en condiciones terribles, en condiciones sanitarias muy difíciles, intentando ocupar los búnkers, los subterráneos que hay en los hospitales para intentar defenderlos de ataques que no son meramente teóricos. Hoy en Mariupol tuvimos la demostración de que efectivamente incluso esos lugares pueden ser blanco de acciones militares. Sí, es por eso que se busca que nazcan en subterráneos. Veamos la nota de los niños nacidos en la guerra. Nacieron en la oscuridad entre sonidos de tanques y misiles. Lo hicieron en refugios, sin celebraciones ni visitas de familiares. Llegaron a este mundo en uno de los momentos más complejos. Así es nacer en medio de una guerra. Me desperté el 24 de febrero a las 5 de la mañana del golpe. Eso escuché, la explosión. Y luego escuché que las mujeres comenzaron a llorar y gritar. La guerra comenzó. Alina estaba internada en el hospital de Kiev cuando comenzaron los ataques. Junto a otras embarazadas, tuvo que trasladarse hasta el sótano, que se transformó en una improvisada sala de maternidad. Llegué aquí el primer día de la guerra y el 28 de febrero tuve a mi hijo. Su nombre es Mark. A pocas horas del inicio de la invasión y con ciudades devastadas en la superficie, nació Mark, uno de los tantos niños que ha recibido este centro de salud de la capital los últimos días. Me preguntaba si mi bebé nacería sano, considerando la situación actual de guerra y agresión proveniente de la nación hermana. Nosotros tenemos que pensar de que cómo va a ser el desarrollo de esa guagua con una mamá que está sometida a mucho estrés, cómo esa guagua va a tener a futuro su cerebro impactado con toda esta guerra. Un proceso que no ha sido fácil para las mujeres que ya tuvieron a sus hijos o que aún están esperando para este momento. Todo esto en un contexto de incertidumbre de lo que pueda pasar más adelante. Vi mujeres dando a luz aquí, en el sótano, y todas estaban en sangre porque tenían, por ejemplo, una cesárea y luego se encendió la alarma. Necesitaban bajar, así es que básicamente ni siquiera tuvieron tiempo de acostarse después. Damos una nueva vida aquí, pero al otro lado de la pared del hospital. Ellos pueden tomar esta vida. Si la gente supiera lo difícil que es dar una nueva vida, nunca habría una guerra. Este llanto resonó en todo el mundo. Es de Mia, una niña que nació en el metro de Kiev en plenos bombardeos. Su llegada el 28 de febrero se convirtió en un símbolo de esperanza en su país.
La vida continúa. 82 niños nacieron en este hospital desde que comenzó la guerra. Cada día llegan más ucranianos. Refugios antibombas casi sin medidas de higiene hoy reciben a recién nacidos en esta guerra. Pequeños que llegaron antes de tiempo o que por estos días se mantienen escondidos junto a sus madres a la espera de la tan anhelada paz. Nacer en guerra, sin duda una marca que va a quedar para toda la vida. Rafa, Daniel, vamos a conversar con Carlos Greich, editor internacional de Chilevisión, que tiene información importante hasta ahora. Carlos. Sí, vamos a revisar de inmediato imágenes de lo que está ocurriendo en Turquía. ¿Por qué? Porque en ese lugar se va a registrar dentro de las próximas horas la mayor de las reuniones bilaterales entre las dos fuerzas que hoy día están en entredicho, entre precisamente Rusia y Ucrania. Ahí está la imagen de la llegada de ambas delegaciones, porque son los cancilleres de ambos países. Dmytro Kuleba por justamente Ucrania y Sergei Lavrov, el canciller ruso, quienes se van a sentar en la misma mesa. Decimos que es la mayor de las reuniones hasta ahora porque son los más altos cargos, además del presidente de cada país, que esta vez sí se van a reunir para establecer algunos puntos de acuerdo que podría haber. ¿Por qué en Turquía, Humberto? Porque precisamente es un país que tiene buenas relaciones con ambas naciones, tanto con Ucrania como con Rusia, y por lo tanto podría haber una mediación que esta vez sí resulte. En algún momento se había propuesto que fuera China. Con esto queda descartado China como mediador, ¿no? Por ahora sí. Aparentemente es Turquía quien ha tomado esta posta que venía desde los líderes europeos. No ha resultado, pero Daniel, Rafa, efectivamente aquí hay un esfuerzo por parte de Turquía para hacer algo que hasta ahora no ha resultado, que es sentar en la misma mesa a ambos países y buscar luces de acuerdo. Claro, es importante porque en las últimas horas ha habido distintas señales de ambas partes. Por un lado, desde el lado ruso, por primera vez se ha reconocido la legitimidad del gobierno ucraniano. Recordemos que Vladimir Putin había pedido derechamente a las Fuerzas Armadas ucranianas que derrocaran al presidente. Lo había llamado al gobierno una banda de drogadictos y de neonazis. Ahora, desde una vocería del gobierno ruso, se ha reconocido la legitimidad del presidente ucraniano y se ha dicho que Rusia no está buscando derrocarlo, lo que evidentemente es abrir un espacio de negociación. Y desde el otro lado, el presidente ucraniano dio una entrevista a la ABC, donde se abrió a la posibilidad de reconocer la anexión de Crimea y la independencia de las repúblicas separatistas. Lo que dijo es que había que conversar sobre el estatus y la condición en que iban a quedar esos territorios, que son parte de las condiciones que ha puesto Rusia. O sea, de hecho, lo que está haciendo Volodymyr Zelensky es reconocer dos hechos de facto, que Crimea ya no le pertenece y que el Donbass está en manos de Rusia. Ahora, que sea Turquía el negociador, da luces de que el tablero se inclina hacia Moscú. Turquía, por poner un ejemplo, le derribó un avión durante la guerra de Siria a Moscú y hubo una reunión de alto nivel, de altísimo nivel, donde Erdogan pidió una y otra vez perdón por aquellos hechos. O sea, Erdogan es cercano, sí, a Ucrania y a Moscú, pero mucho más a Moscú que a Ucrania. Claro, Rafael Cavada, Daniel Matamala, compañeros, gracias por el trabajo del día. Esperemos que sea una noche tranquila allá en Ucrania. Nos volvemos a encontrar mañana. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, Mónica Toti. Un abrazo. Chao. Carlos, vamos a revisar un mapa importante que tiene que ver precisamente con lo que nos contaba Rafa y Daniel, que tiene que ver con los bombardeos que se registraron el día de hoy, ¿no? Claro, precisamente previo a estas reuniones que hemos anunciado van a ocurrir en Antalya, hay algunos bombardeos que preocupan porque se han registrado en paralelo a los corredores humanitarios que funcionaron solo parcialmente. Ya hemos dicho, en Mariupol, la zona del sur, allí que ha sido ampliamente devastada, un hospital fue hoy el lugar de los principales bombardeos y hemos visto esas imágenes. Y en Kiev hay un escenario aún más complejo porque la capital esta vez se ha visto rodeada por algunos combates menores pero que alertan respecto de la cercanía. Hacemos un zoom para revisar entonces la capital, Kiev, durante estas horas. Este es el convoy, ¿se acuerdan, no? El recorrido de este convoy largo de 60 kilómetros. Bueno, se acercó hoy día, aparentemente, de acuerdo a las últimas cifras, hasta 15 kilómetros de la cercanía de Kiev. Es decir, pasó Irpin. Aquí hay puentes que están cortados, no se sabe todavía cómo han ido avanzando, pero han llegado cada vez más cerca de Kiev, lo que alerta respecto de lo que pueda ocurrir en las próximas horas allí, en la capital, donde también se supone está el propio presidente Zelensky. Muchos dicen que de aquí al fin de semana podría venir ese ataque. Muchas gracias, Carlos. Vamos a seguir con el tema. Ya son casi un centenar de empresas que han cerrado sus puertas o incluso anunciado su salida definitiva de Rusia. Tras las sanciones impuestas al país y los planes nacionales para poner en aprieto su economía, es que las marcas del occidente están decidiendo dar un paso al costado.
Estas marcas y tantas otras del occidente llegaron a Rusia en un momento clave de su transición. El mismo Gorbachov, el año 97, se transformaba en protagonista de un spot publicitario de una cadena de pizza estadounidense, un hecho que marcaba la total transición del mundo occidental a Rusia. Este Pizza Hut, donde Gorbachov va y come, es gente común y corriente. Lo que pasa es que nosotros hemos sido educados a través de la cultura norteamericana, que claramente está en contraposición de los rusos. No porque sean rusos van a tomar vodka y eso nomás, ¿no? O sea, yo creo que trabajamos mucho con el estereotipo. Claro, porque para ese entonces Rusia ya estaba casi totalmente colonizada con el mercado occidental. Sin ir más lejos, esto ocurría hace 32 años. La franquicia norteamericana llegó un año antes de la total disolución de la Unión Soviética. En 1990 llegó McDonald's. Se trató de vender la integración del consumidor ruso a la economía globalizada. Entonces existe una clase media alta rusa que ve en esas marcas parte de su posición país como parte de Occidente. Y eso precisamente es algo que el pueblo ruso ya no verá más, o al menos hasta que termine la invasión a Ucrania. 850 locales de McDonald's cerraron sus puertas en Rusia. Eso sí, la empresa le seguirá pagando a sus trabajadores. Pero la lista suma y sigue. Otras cadenas de comida rápida, de tecnología, diversión, de alimentos o grandes tiendas de la moda han decidido cerrar sus puertas. Esperamos que vuelvan a abrir. Por supuesto, lamentamos que hayan cerrado. Probablemente compraremos en otras tiendas y mientras tanto esperamos la reapertura de las que cerraron. Pero también varias marcas del mundo motor decidieron frenar sus operaciones y otras dejaron de entregar vehículos, entre ellas Toyota, Mitsubishi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Hyundai, Harley-Davidson, entre varias más. Súper políticamente correcto hoy día que muchas marcas estén a favor de la paz y que estén saliendo de Rusia como castigando al gobierno ruso. Pero desde el punto de vista publicitario, ¿qué culpa tiene el pueblo ruso? Van a echar de menos ese mercado, lo más probable es que así sea. El temor de las empresas a sufrir alguna sanción internacional producto de la invasión rusa es un punto, pero también la costumbre de muchas generaciones rusas que han crecido en un sistema totalmente globalizado, lo que ha generado que el mismo pueblo esté cuestionando las decisiones de su mandatario. Y aquí en el país, este lunes 7 de marzo fue el primer superlunes, o sea, la primera vez desde que comenzó la pandemia en que todos los colegios del país, imagínense lo que fue aquí en la capital, volvieron a estar presenciales y miren las cosas que se han producido en medio del taco, la molestia, el estrés. No hay ninguna justificación para lo que vimos, pero de que se producen estos incidentes, se están produciendo. Son peleas con mucha ira y hay conflictos viales que se están multiplicando en distintos sectores de la capital, en bencineras, en las esquinas, en semáforos. Algunos expertos dicen que, claro, nos habíamos acostumbrado como sociedad, digamos, a no enfrentar tacos, a no enfrentar atochamientos hace más de 2 años producto de la pandemia. Y todo esto a pesar de que el metro subió su frecuencia en 20% y también el metro y los buses un 33%. A pesar de aquello, siguen estos atochamientos y sigue el estrés. Hay poca paciencia en las calles. A la primera provocación se bajan rápidamente del auto sin importar quién esté al lado. Incluso muchas veces lo hemos visto con personas que llevan a niños en su interior y así todos se bajan y pelean. Absolutamente. Algunos dicen que, claro, es la falta de costumbre de estos tacos, mucha menos gente que estaba antes. Y vamos a seguir conversando con esto, se lo vamos a mostrar, pero después de la cadena nacional. Al regreso, más noticias. Después de la cadena nacional les contamos que el futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, deberá enfrentar a la justicia el próximo 22 de marzo por una causa penal en su contra debido al delito de violación de morada ocurrido en junio de 2020. Eso es lo que se le va a imputar. Claro, es algo que complica a la próxima administración a solo horas del cambio de mando. Hasta el cierre de esta nota, nadie del futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric ni el mismo aludido se han referido a este caso judicial. A horas del cambio de mando desde la próxima administración de gobierno liderada por Gabriel Boric, no esperaban sorpresas de último minuto, pero el siguiente video puede cambiar los planes. Este camino es privado
el exalcalde de Rancagua. No me interesa. Valenzuela, no me weón. interesa. Te voy a meter preso, weón. Méteme preso. Y toda tu familia se va a ir a la concha de su madre. Bueno. ¿Escuchaste? Bueno. Te voy a grabar ahora. Sí, grábame. Estáis prohibiendo. Está en la Constitución, weón. Sí, ya, bueno, qué bueno. Vaya nomás. Vaya nomás. Vaya. Una publicación del diario La Tercera dio a conocer que Esteban Valenzuela, futuro ministro de Agricultura, deberá presentarse ante el primer juzgado de letras y garantía de Peumo para enfrentar una causa penal en la cual tiene calidad de imputado por el delito de violación de morada. Hecho ocurrido en junio de 2020 cuando se presentó una querella en su contra por este delito, además de acusar intimidación por parte del exalcalde de Rancagua y diputado en 2 periodos parlamentarios entre el 2002 y 2010, hecho que causó el asombro de sus futuros compañeros en el gobierno. No tenía idea, primera noticia la que me dan, tengo que informarme más, no tenía la menor idea. Pero de todas maneras, ¿qué le parece que tenga que enfrentar? Tengo que informarme antes de opinar. Respecto a eso, el propio ministro tendrá que dar a conocer su opinión. Muchas gracias. ¿Pero podría complicar que asumiera? No conozco los datos. Y es que no es un tema fácil para la próxima administración, a días del cambio y después de un intenso filtro para designar a las futuras autoridades. El registro audiovisual está en poder del Ministerio Público y es parte de los antecedentes que se exhibirán ante el tribunal el próximo 22 de marzo. Espero que la futura ministra vocera de gobierno, que trató a nuestro actual gobierno como el peor gobierno de la historia, se haga cargo de los nombramientos que hizo el futuro ejecutivo. Nosotros hemos cometido errores políticos, pero no espectáculos así. Esta es la impronta, el sello de respeto que quiere imponer con una superioridad moral el futuro gobierno de Boric. Si ese va a ser el trato que van a tener sus ministros, lo que nos espera a todos los chilenos, Críticas que abren un flanco en el próximo gabinete y genera dudas incluso al interior de la próxima coalición de gobierno. No tengo mayores antecedentes más de lo que ha salido en la prensa y bueno, si hay estas acusaciones formales tendrá que responder ante la justicia, no queda otra y acá no pueden haber defensas corporativas. Esta no es la primera polémica en que está involucrado el futuro ministro de Agricultura, ya que tras su designación desde su propio partido político, el Frente Regionalista Verde Social, cuestionaron su capacidad para el cargo. El actor Felipe Ríos denuncia que en un restaurante se habrían negado a atenderlo porque los zapatos que usaba le habrían dicho que no coincidían con el código de vestimenta que ahí regía, imperaba. Bueno, él finalmente insistió y comió en el local, un local que ya registra otras acusaciones similares. Miren. Justo ese día también se encontraba en Santiago, así que el actor Felipe Ríos decidió ir a celebrarlo a un reconocido restaurante. Le dije, ya vamos a almorzar al Baco. Y nos fuimos para el Baco, felices con la idea de ir a almorzar rico, tomar una champañita, hacer un brindis, celebrar porque él vive fuera de Santiago. Les tomaron la temperatura, alcohol gel en ambas manos y se sentaron a revisar el menú. Yo llamé a la garzona para que nos atendiera, se demoraban. Y la llamé de nuevo y llegó y me dice, tenemos órdenes de que no lo podemos atender. ¿Por qué? Le digo yo así con cara de... Me dice, porque no aceptamos gente en hawaiana. Zapatos que también vestían algunas comensales, el actor lo hizo notar y la respuesta de la administración del local lo sorprendió aún más. Que miré lo más cerca que podía y habían 3 o 4 mesas de personas donde había mujeres que estaban con hawaianas. Y me dice, no, es que no pueden ser plásticas. Mantuvo sus hawaianas de plástico puestas y también mantuvo sus ganas de comer. Se quedó en el local hasta que accedieron a atenderlo. Ellos dicen que no atienden en tenida de playa, o sea, una persona que va, ¿no es cierto?, como si estuviera entrando a la playa con una sudadera. Si en esto no tuviéramos ningún código, la persona también podría ir sin zapatos. ¿Cuál sería la diferencia? Esto es lo que ocurre en otros locales cercanos. Hay personas que nos llaman y dicen, ¿ustedes pueden recibirnos si vamos en chala? Entonces sí, claro, por supuesto. Aceptamos los clientes como vengan, a no ser de que ya sea como una persona, no sé, que ponga como un poco de conflicto a las otras mesas. Porque en esos casos los locales se reservan el derecho de admisión. No es una discriminación que tenga que ver ni con la raza, ni con el sexo, ni con la condición social. Es simplemente que las personas que están ahí, ¿no es cierto?, cuando van a ese restaurante son un poquito más formales. Pero ese derecho no existe como tal, tampoco una normativa que lo regule. Se pueden exigir requisitos de admisión siempre y cuando estos sean objetivos y no discriminatorios. Por ejemplo, si yo exijo un pase de movilidad, no hay ningún problema. Si yo excluyo el ingreso a borrachos, a personas con armas, no hay ningún problema. Ahora, si ellos tuvieran un cartel gigante en la entrada del restaurante que dijera no se acepta gente con hawaiana y uno va, entrale y ande con hawaiana, pucha, la pensáis. Pero no hay nada que te diga ni que te avise que
que esa es una norma de ese restaurante. Y por eso el actor está considerando acudir al CERNAC y tal vez a la justicia para evitar que lo que él sintió como una discriminación siga ocurriendo. La administración del restaurante, por su parte, no quiso dar declaraciones. Es insólito. Bueno, una conductora denuncia que tras chocarla, un hombre además la agredió cortándole la cara. Sí, el sujeto está identificado, sin embargo, aún no es detenido. Son agresiones en el tránsito que lamentablemente con la llegada de marzo se han intensificado. La golpeó reiteradamente. Fue necesario que otros conductores y transeúntes intervinieran para que este hombre detuviera las agresiones a esta conductora que viajaba con su pequeña hija, todo por un conflicto vial. Todo esto me ha dado un estrés postraumático. Estoy muy mal, no puedo dormir. Tengo a mi hija de 4 años que ella iba conmigo en el auto ese día y ella también tiene pesadillas con el tipo. Todo comenzó como un simple incidente de tránsito. El conductor se molestó cuando Maciel Riquelme ingresó con su auto a la pista de circulación dejándolo atrás. Él la siguió, según su versión, hasta chocarla. Me bajo para ver qué pasó y ir a pedirle explicaciones. Y el tipo actuó muy mal, me dio de empujones, de golpes y me azotó contra el suelo. Eso provocó una lesión importante en mi frente. Tengo 10 puntos en total. Lamentablemente, las agresiones entre conductores son cada vez más frecuentes y con la llegada de marzo se han intensificado. La cuestión se ha transformado en un monstruo al andar por las calles. Es un monstruo, aquí hay monstruos por donde andes. Ahora está complicado. Hay muchos tontos atrás del volante que no tienen idea de conducir. Yo me quedé acá en Santiago, entonces estaba con muy poco tráfico en las calles. Ahora de nuevo está la escoba, como se dice. Y efectivamente hace casi 2 años que muchos no experimentaban un atochamiento vehicular. Es como lo que conocemos en el sentido común, la gota que rebalsa el vaso. En una situación especial, que no es como aumenta todos los marzos de los años anteriores, sino que también trae y acarrea las consecuencias de un periodo de pandemia, de encierro, de cuarentena, donde la salud mental de las personas se ha visto afectada. Por eso las autoridades recuerdan que en Chile más del 50% de los accidentes con resultados fatales fueron causa de conductas imprudentes al volante. La ley de convivencia vial está en plena aplicación con todos sus reglamentos activos, así que existe el marco para una convivencia armónica y segura. Maciel Riquelme decidió denunciar lo ocurrido ante Carabineros y también en la Fiscalía. El agresor ya está identificado. Además de las agresiones físicas, la afectada lo culpa por daños a su vehículo que superarían los 3 millones de pesos. Mañana celebrará su matrimonio la primera pareja del mismo sexo. Estuvimos en la previa de este día histórico y le mostramos la emoción de las primeras parejas que en poco rato más podrán casarse por el civil. Porque sí, es una realidad. La ley de matrimonio igualitario en Chile entrará en vigencia en cuestión de horas. Mira, Luna. ¿Qué estás cantando, Clemente? Lo hacen por sus hijos, por las nuevas generaciones, porque les interesa inculcarles lo valioso que es respetar la diversidad y que crezcan en una sociedad igual para todos y todas. Por todo eso, se casan, celebrarán su matrimonio este jueves. Son la primera pareja del mismo sexo en Chile que podrá hacerlo. Un paso histórico, pero no el más importante. Lo que nos toca a nosotros, como después que llegamos al trabajo, ¿Estudiaron antes de que llegaran los niños a la casa? Totalmente. Leímos libros, nos preparamos. ¿Qué pasó? Ven. Javier y Jaime son padres de un pequeño de 1 año y de una niña de 4 meses. Fue, aseguran, el hito más importante de sus vidas y lo que los obligó a ajustarlo todo. En la mañana estoy trabajando en la oficina y en las tardes en la casa. Por eso hoy solo nos recibe Javier. Tienen turnos para estar en la casa. Entra uno y sale el otro. Así, con el ajetreo del hogar, de los niños y el trabajo, esperan su matrimonio. Eso sí, muy conscientes de lo que esto significa para Chile. O sea, todavía no lo podemos creer de que nosotros partimos nuestra relación pensando que en este momento no iba a llegar, o sea, el matrimonio igualitario en Chile, que vamos a tener un matrimonio civil con los mismos derechos que otro, no era pensado y fue muy rápido desde que nosotros tuvimos conciencia de eso. Nos muestran su día a día, donde siempre hay tiempo para jugar y para que Clemente salude al papá Jaime. Hola.
Mira, estamos acá. Para mí es un momento histórico, estoy muy contento de que podamos vivir este momento, dar inicio a este nuevo Chile. Debe estar papá. Está el papá. A partir de mañana tendrán los mismos derechos que los que tienen las parejas heterosexuales. Tendrán acceso igualitario al matrimonio civil y sus hijos, hayan sido adoptados o concebidos por técnicas de reproducción asistida, serán reconocidos en materia filiativa. Se cambiará el término padre y madre por el concepto progenitor, como también los términos de marido y mujer por cónyuges. Consuelo y Pabla nos reciben en su casa. Mañana a primera hora deben estar puntuales en el registro civil. Aún no lo creen, es que estaban tan seguras de que sería imposible en Chile, que festejaron su unión civil como si de un matrimonio se tratase, en Rapa Nui con bombos y platillos. Por eso mañana celebrarán más austeramente, aunque, cómo no, con argollas nuevas y elegantes trajes. Impensado. Hace 2 años atrás impensado. O sea, veíamos cómo entraba y salía y estaba la ley ahí durmiendo. Pero sucedió y se sienten honradas de ser las primeras, de que Josefa, la hija de ambas, pueda mirar este hito, pero no solo ella. Y también quiero hacerlo por los que vienen. O sea, partiendo por los niños que no han salido del closet todavía, siguiendo por los adultos o los adolescentes que piensan que por tener una orientación distinta no vas a poder tener hijos, decirles que sí pueden tener hijos, que sus hijos van a ser reconocidos en Chile, que no van a ser discriminados. A través de sus matrimonios quieren que todas las personas sientan que pueden amar libremente, que pueden casarse y hacer familia sin miedo, con dignidad y respeto. Igualdad de derechos, ni más ni menos. Bueno, y les recordamos que a partir de las 22 horas Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Y tras varios meses de trabajo en la comuna de Peñaflor y un allanamiento, fue detenida una peligrosa narcotraficante. Al momento de su detención intentó huir saltando desde un tercer piso de un edificio. Intenta una escapada cinematográfica. Es la líder de una banda narcotraficante que es intensamente buscada y que aquí vemos cómo se lanza de manera desesperada por un tercer piso de un edificio en medio de un allanamiento policial. La Policía de Investigaciones realizó un operativo para detener a una peligrosa banda delictual que atemorizaba constantemente con disparos a los vecinos de la comuna de Peñaflor. Siete hombres y 3 mujeres fueron detenidos en el procedimiento. Una de ellas, Sabina Godoy Montero, conocida como La Ina, acusada por narcotráfico de ser la líder de una de las bandas que mantenía una serie de enfrentamientos con armas de fuego. Se procedió a la entrada y registro de 14 domicilios, logrando la detención de la Blanco de Investigación. Lograron la detección de droga en los diferentes domicilios que fueron allanados. Encontramos armas de fuego. El operativo que pudo desbaratar a esta organización se logró tras varios meses de trabajo en la población Las Praderas. Uno de nuestros equipos estuvo en agosto del año pasado, donde le mostramos la realidad de este conflictivo sector. Siempre se vive con miedo, sobre todo los niños, aquí hay muchos niños. Porque cuando hubo el problema allá en la 3, de todo el tiempo, se arrancaron, pasaron todos, corriendo de Yaca con Norma. Se incautaron 5 kilos de cocaína lista para ser distribuida, 60 gramos de marihuana y 80 gramos en otras drogas. Además, un vehículo de lujo, el total evaluado es de 40 millones de pesos. Los conflictos que se mantenían en esta comuna eran protagonizados por las llamadas bandas de la Yoyi y la Lili en contra de la Ina, que fue la mujer que veíamos huyendo de la policía. Venganzas, balazos e incluso la contratación de supuestos sicarios habrían puesto durante mucho tiempo en jaque la seguridad del sector. Ahora todo es un poco más tranquilo según las autoridades. El operativo más importante que se ha desarrollado en el sector de la pradera para desarticular esta banda. Acá no ha terminado la guerra en contra del narcotráfico.
Acá este es un paso muy importante. Este miércoles se enfrentaron a la justicia esta peligrosa mujer y sus secuaces, quienes quedaron en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. Una mujer intrépida y extremadamente conflictiva, la misma que intentó huir saltando desde un edificio. La mesa de la convención no descartó pedir más plazo para la redacción de una nueva constitución. Aseguran que el trabajo bajo presión podría no alcanzar para cumplir la meta y se evalúa enviar una solicitud al Congreso Nacional, donde no todos están a favor de otorgarles más tiempo. Trabajan a toda máquina para cumplir con un plazo que se acerca a paso rápido. El 4 de julio debería estar cerrada la redacción de la propuesta de una nueva constitución, pero... Lo que sí creemos es que para poder someter esto a una discusión seria, debemos por lo menos esperar a recibir el primer informe de cada una de las comisiones. A fines de marzo, los convencionales podrían definir si necesitarán más plazo para escribir la Constitución. Ahí el escenario está abierto. Petición de más tiempo que tendría que revisar el Congreso Nacional, que asuma este 11 de marzo. Quiero que esto termine, pero termine en favor de toda nuestra gente. Así que, por lo tanto, sí votaría que se le diese más tiempo. Como estamos comprometidos con el éxito del proceso constituyente, bueno, no descartamos ninguna alternativa, pero es la propia convención la que tiene que decidir al respecto. A mí no me parece. Mientras más tiempo tengan para redactar la nueva constitución, más peligroso es para el país. La discusión no se adelanta fácil y lo mismo ocurre al interior de la convención. Saben que el reloj corre contra el tiempo, pero no todos están a favor de pedir más plazo. Es un tema de sensatez entender de que no es óptimo que el proceso constituyente avance a esta velocidad. Creo que hay una apertura de parte de la mesa que por lo menos yo como convencional aplaudo. Yo me inclino a mantener las fechas como están. Lo mejor que podemos hacer es ir mostrando el trabajo que tenemos. El problema que tiene esta convención no es de plazo, es un problema de contenidos. Y mientras al interior de la convención se discute si se pedirá la extensión o no del plazo, en las afueras del excongreso se vivió una particular manifestación. Agrupaciones ligadas al rodeo realizaron una manifestación en defensa de las tradiciones que según ellos están amenazadas por la convención. A más de 100 años y tras una expedición en la Antártica fue encontrado el Endurance, que es el barco que naufragó tras quedar atrapado en el hielo y que era dirigido ni más ni menos que por el legendario Ernest Shackleton. Claro, explorador que debió pedir ayuda a la Armada de Chile para que rescataran a parte de sus tripulantes, en lo que se conoce como la hazaña del piloto Pardo. Naufragó hace 107 años. Su hallazgo en las profundidades del mar de Weddell frente a la costa de la Antártica por el Fideicomiso del Patrimonio Marítimo de las Malvinas sorprendió al mundo, no solo porque en él se escribe una historia legendaria, también por su increíble conservación. La expedición de Shackleton, el Endurance, es parte de la expedición imperial transantártica que parte en agosto del año 14 desde Inglaterra y en el mes de enero del año 15 va a quedar en definitiva el buque atrapado en los hielos. Su objetivo era cruzar caminando el Polo Sur, algo que no se cumplió. Ernest Shackleton, un explorador anglo-irlandés, junto a su tripulación quedaron atrapados en este mar por casi un año, hasta que a bordo de botes salvavidas, dejando atrás el Endurance hundiéndose y soportando temperaturas de menos 30 grados, navegaron desde el mar de Weddell hasta la isla Elefante. Shackleton demostraba un liderazgo con su gente que era impresionante y una capacidad de entusiasmarlos y de galvanizarlos, digamos, en sus expediciones que era realmente increíble. No solamente logra salvarlos a todos, algo impresionante, digamos, considerando los peligros que tuvieron que enfrentar. Porque fue en busca de ayuda recorriendo más de 1000 kilómetros en el mar, tras 3 expediciones fallidas para volver a encontrar a sus compañeros y en plena Primera Guerra Mundial, la ayuda vino desde Chile. Luis Pardo Villalón, que luego en una demostración de conocimiento marinero bastante impresionante para la época, lleva un buque que realmente era extremadamente pequeño, pero supo leer las condiciones de mar. La del piloto Luis Pardo también es una hazaña que marca esta historia que hoy vuelve a la memoria gracias al hallazgo de los restos del Endurance. Las personas que trabajaron en esta investigación tuvieron que soportar condiciones climáticas muy adversas, muy extremas. Decían que estaban trabajando a condiciones de menos 18 grados, el mar de Weddell se congela durante gran parte del año, entonces el tiempo para trabajar
y realizar investigación en estas zonas es corto, es solamente durante el verano austral. El Endurance está ahí bajo las aguas, casi intacto desde 1915, haciendo historia nuevamente a más de 3.000 metros de profundidad, fallado en uno de los proyectos submarinos más complejos jamás realizados, aseguran quienes lo encontraron. Mi Club de Líder se renovó para hacértela más simple. Está presentando Chilevisión Noticias. En 2021 murieron 11 personas en hechos de violencia asociados al conflicto en la macrozona sur. En lo que va de este año, ya se han producido 10 muertes, pese al estado de excepción decretado por el Ejecutivo. Este será sin duda un tema clave en los primeros 100 días del nuevo gobierno, que ya dejó en claro que no renovará el estado de excepción, argumentando que apostarán por el diálogo. El reportaje de hoy es del periodista Pedro Azócar. El diálogo es la mejor herramienta para enfrentar nuestros desafíos y superar tensiones largamente acumuladas. Vamos a tener la mejor actitud del mundo cuando podamos hacerlo por la vía del diálogo y en forma pacífica. Nosotros vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz. No tengo ninguna confianza, y lo digo abiertamente, en el gobierno del señor Boris. Una zona del país que hace décadas convive con la violencia. Este es un conflicto de narcoterrorismo al estilo de los conflictos que se han dado en la región, Colombia, Nicaragua. Nosotros no definimos nuestra lucha como una lucha de tipo terrorista. La definimos como una lucha absolutamente legítima en todo un plano de integralidad. No es posible, para mi gusto, dialogar con un grupo armado y por un grupo que ha acogido, insisto, el terrorismo como método de acción política. Yo creo que la violencia política en el caso del movimiento mapuche, aunque sea controversial, abrió las puertas para debatir este tema. Un choque de culturas y tradiciones. Ellos fueron un pueblo guerrero. Ellos un pueblo que se dedicó a hacer la guerra, ¿ya? Nunca tuvieron otra preocupación, como en el caso de los incas o los mayas o qué sé yo, que dejaron un legado riquísimo para la humanidad. Los araucanos no dejaron nada. El pueblo mapuche está pidiendo ser considerado como un pueblo sabio, un pueblo que tiene historia organizativa, que tiene propuesta, que tiene modelos de sociedad. Capitales privados y comunidades disputan territorios que para unos son parte de su tradición productiva. Todos los países del mundo están preocupados de cómo fortalecer su agricultura, cómo fortalecer su cultura campesina. Pero hoy día en Chile, ser agricultor o ser guaso es casi ser delincuente. Mientras que para otros la tierra es el pilar de una cultura que sin ella desaparece. La economía del extractivismo es la economía de la muerte. Entonces, ahí hay un llamado profundo ético-moral para los empresarios. La administración saliente de Sebastián Piñera partió propiciando el diálogo, planes de inversión y control del orden público. Pero el gobierno del presidente Piñera por el camino perdió la brújula y en el fondo no se concretó nada de aquello. El tema de la macrozona sur no era un tema para el gobierno del presidente Piñera. Pero sí lo era, ya que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alfredo Moreno, concretó encuentros con comunidades, anticipó cambios a la ley indígena e intentó concretar una consulta para reformar la norma. Lo que más estamos al debe es en el diálogo entre los distintos sectores. El error que se cometió, por ejemplo, con esos diálogos del ministro Moreno, y que son los errores que han cometido todas las otras gobiernos, a mi juicio, es que al no haber veedores internacionales y al no haber una comisión que vaya más allá del gobierno de turno, implica que cualquier error del gobierno de turno va a terminar el diálogo. Lo vamos a mandar, oiga, a poner orden en la Araucanía. Y los errores ocurrieron. El gobierno de Piñera instaló en la zona unidades especiales de carabineros formadas en Colombia, el Comando Jungla, como lo bautizó la prensa. Que se ha preparado y entrenado y capacitado en Chile y en el extranjero para mejorar la eficacia de nuestras policías en el combate contra el terrorismo. ¡Buenas tardes, señor presidente! Vale, en el tractor parece.
primer auxilio. Falleció, Monte 6. Voy a pasar porque mi pelo, ¿por qué me lo mataron? Tiene hijos, niños chicos, ¿por qué chucha lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron, weón? Y eso destruye todas las confianzas y destruye todo el diálogo, ¿no? Y ahí va ese tema de que un error, por otro lado, por así decirlo, de este gobierno genera que ese diálogo se destruya. El asesinato de Camilo Catrillanca fue el punto de inflexión de una estrategia fallida. La violencia nuevamente se impuso en la macrozona. ¡Ay, qué dolor más grande! Y concluyen con una alta militarización inaudita durante la democracia, ¿no? Hemos decidido decretar estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público. Que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito. Desde que terminamos de cosechar hemos tenido 5 o 6 incidentes más o menos complejos, uno de ellos con balas de grueso calibre, otros con disparos, incendios, etcétera, etcétera. El trabajo de todo un año. Esto no lo va a pagar tan fácil. La familia de Juan de Dios Fuentes es dueña de este campo en la zona de Ercilla desde hace más de 100 años. Viven en uno de los epicentros del conflicto. Ahí. Aquí tenemos otro tiro. Aquí tenemos otro. Otro, ¿ya? Otro. Allí. ¿Ese es el que traspasa? Mire acá. Se ve. Este pasa al otro lado. Tuvimos que pedir protección policial y el Estado nos proporcionó esa protección permanente día y noche para poder sobrevivir en estas condiciones. Si están los carabineros aquí adentro, por supuesto esto es un tiro que le llega y los mata. ¿Ah? Su testimonio da cuenta de lo que sufren los agricultores. La violencia ayuda a que las posturas se hagan irreconciliables. Voy a defender lo que es mío, porque me asiste la razón y me asiste el derecho, ¿ya? Y lo voy a defender con todas las armas que me entrega la ley. Ahora, si ellos pretenden cambiar las leyes, yo creo que vamos a tener problemas serios en este país. Vamos a volver a tener problemas serios en este país. Y nadie quiere eso. Cuando la derecha está proponiendo estado de sitio, está proponiendo los militares como una solución al conflicto, de alguna manera nos está a nosotros emplazando de que también tenemos que construir una fuerza para anteponer esta realidad. Y eso es absolutamente legítimo. Está incluso establecido como derecho internacional que todo pueblo, que todo sector que se siente oprimido tiene el derecho a rebelarse. Las víctimas aumentan por ambos lados en una confrontación que se alarga por demasiados años. Necesitamos una mentalidad distinta con un paradigma diferente. O sea, validando al otro como legítimo otro implica validar las organizaciones sociales y valorar las personas que las mismas comunidades y organizaciones han tenido siempre para dialogar. Es muy interesante en ese ámbito cómo el nuevo Chile, el Chile plural, ¿no?, está emergiendo en personas tal vez más jóvenes y que quieren una sociedad distinta. Y es que la coyuntura política de hoy es inédita. Una nueva administración que no responde a ninguno de los dos conglomerados que gobernaron previamente. Diálogos, diálogos y diálogos con todos los actores, incluso con la CAM, incluso con la CAM, con todos los actores sin duda. Eso es una ilusión, ¿eh? Pensar que tú dialogando, el nuevo presidente dialogando con estas facciones que son de narcoterrorismo, va a buscar entendimiento. Yo creo que eso es muy ilusorio. Pues si va el gobierno a dialogar desde arriba hacia abajo, no es diálogo, porque sigue siendo una relación jerárquica. Si vamos a dialogar sobre conservar nuestra cultura, respetar el derecho de propiedad, buscar el progreso para un país, sin duda no estamos los primeros en sentarnos a conversar. Pero si vamos a conversar sobre cómo sobramos en nuestra propia casa, no, por ningún motivo. Creo que es la manera de poder avanzar hacia la resolución del conflicto, es dialogar con quien tiene el conflicto. Y el llamado a dialogar para la coordinadora Comayeco
Me parece que ha sido un hecho inédito porque normalmente a la organización, la Coordinadora Comayeco, no se le ha invitado jamás a hacer un diálogo. Vemos como una idea interesante, válida, la posibilidad de interlocutar en donde existan observadores internacionales, en donde existan garantes. Esto se hace en los conflictos. El problema aquí es que el Estado chileno y los distintos gobiernos de turno no han tenido la voluntad política de acercar posiciones en tal sentido. Un estallido social que generó las condiciones para llevar adelante una profunda reforma a la institucionalidad del país, algo que para unos es una oportunidad, mientras que en otros genera desconfianza. Se está diseñando una arquitectura democrática en la cual la violencia política debería ir canalizándose en torno a esta nueva estructura de Estado que están construyendo los y las convencionales de los pueblos originarios, en específico las convencionales mapuches. La participación actual en la constituyente dice relación con subordinar el mapuche quimun, el mapuche requiduam, esta posibilidad de reconstruir el tejido social, político, ideológico nuestro, propiamente mapuche, a una esfera, a un marco, a un andamiaje dentro del poder, porque los partidos políticos ya hace rato que están cooptados y reproducen las formas de relaciones que establece el capitalismo, que en este caso en el Gualmapu reproduce el extractivismo. Lo que se ha aprobado en las comisiones es destruir al país, pero es destruir al país, ojo, para las futuras generaciones. Si aquí lo que estamos haciendo es decirle a los jóvenes de hoy, mira, el futuro que tú tienes, búscalo en otro lado, porque acá no lo vas a tener. La plurinacionalidad y la interculturalidad implica instalar los derechos de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, participación en la toma de decisión que en el fondo implica compartir el poder y garantizar derechos. Y en esa garantía de derechos están los derechos territoriales, los derechos culturales, los derechos lingüísticos, todos los derechos colectivos que son derechos humanos fundamentales. Yo creo que hay un espacio único también por el gobierno que va a asumir, pero por supuesto con desafíos también muy importantes, y yo soy cautamente optimista de que esto puede llevar a un principio de solución, pero hay muchas complejidades, ¿no? El conflicto en la macrozona sur será una de las prioridades que deberá enfrentar la nueva administración y es uno de los desafíos obligados en sus primeros 100 días al mando de Chile. Bueno, diálogo, estado de excepción es una duda que todavía permanece, pero que va a ser resuelta en los primeros días del gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Es uno de los desafíos que hemos ido abordando día a día en nuestro noticiero. Y atención, porque este viernes tenemos una programación especial, Mónica. Claro que sí, desde las 6 de la mañana este viernes 11 de marzo vamos a estar con una completa cobertura del cambio de mando, nuestros equipos desplegados a lo largo del país, porque no solo ocurren cosas en Santiago, en Valparaíso, vamos a informarle en detalle de todo lo que ocurre a través de las pantallas de Chilevisión y CNN Chile. Así es, se lo hemos dicho, vamos a estar en la Moneda del Palacio de Gobierno, vamos a estar en las calles, en el Congreso, bueno, en distintos puntos durante este viernes desde las 6 de la mañana. Fíjense que por un grave caso de maltrato animal, un hombre que está en prisión preventiva podría ser condenado eventualmente a 9 años de cárcel. Se robó una perrita de una casa y cuando su familia la intentaba recuperar decidió lanzarla a la carretera para que la atropellara. El reportaje es de la periodista Francisca Enríquez y de Nicolás Nióvilo. Aquí está el puente donde fueron los hechos, donde murió la vela. Creo que esto tiene que tener una importancia de que la gente entienda que esto no es una parafernalia o un show. Esto es algo importante. Por primera vez en 5 meses, Catherine Alvear accede al lugar en que vio por última vez con vida un importante miembro de su familia. Un lugar en el que terminó con la trágica muerte de su mascota en manos de un hombre que fue directamente a su casa con el objetivo de robarla. Anda buscando a su peluche. No hay ninguna parte motiva. Vela. ¿Quieres solos? Vela, mira, mira, pero mira. No sé cómo entrar ahí. Mira, oye, mira.
Me da alegría verla feliz, porque así era. Nos alegraba la vida, nos acompañaba, lo pasábamos bien. El 22 de septiembre del año 2021, a eso de las 3 de la tarde, Catherine se encontraba en su casa. Sin imaginárselo, se encontró allí con el inicio de una pesadilla que reflejaría la crueldad con la que puede llegar a actuar el ser humano. Entraron a mi casa a robar y se robaron a mi perrita, una Bull Terrier. La perrita estaba afuera como todos los días tomando sol. Yo sentí ruido, me asomé y vi a un tipo que conocía, que era habitual del barrio, y corrí rápidamente a vestirme para poder salir persiguiéndolo. Ya, pues, bailale a la abuela, bailale a la abuela. Bella Elizabeth era el nombre de la mascota que tenía Catherine junto a sus hijas y nietas. Una Bull Terrier de 5 años que para su familia no solo era la alegría del hogar, sino que también una importante compañía. Mi compañera me esperaba en la noche. Tomábamos desayuno juntas, un plátano. Se comía conmigo todas las mañanas. Dormía conmigo, se bañaba conmigo. Yo entraba a la ducha y ella también. Yo llegaba en la noche. Ella estaba esperándome que entrara el vehículo. La Bella llenaba todo este espacio, todo, y era muy, muy especial. Patricio Fernando Valdebenito fue el hombre que ese día se robó la mascota de esta familia. Un hombre conocido también por los vecinos debido a su historial de constante agresividad y amenazas en un sector habitado en su mayoría por adultos mayores. Un delincuente con procesos pendientes, un tipo muy agresivo, violento, que habitualmente pasaba gritando, insultando, amenazando a todos los vecinos del sector. Entonces él amenazaba a todo el mundo para que le dieran plata. Ese día Catherine pensó que el objetivo de este hombre era obtener una recompensa por robarse a su mascota de raza Bull Terrier, por lo que inició una persecución junto a una de sus hijas, en donde jamás se imaginaron cómo esta terminaría. Yo salí siguiéndolo y me doy la vuelta y mis vecinos me empiezan a guiar hacia donde había arrancado este personaje. La verdad es que uno no piensa, uno actúa y nosotros lo seguimos hasta donde él se fue a esconder. Yo me enfrenté con el delincuente y lo tuve así como a una distancia de 2-3 metros. Exactamente aquí, en este puente, Catherine junto a Sofía siguieron a Patricio Valdebenito para recuperar a su querida mascota. Ante todo peligro, se enfrentaron a este hombre con antecedentes penales, sin pensar cómo él podría reaccionar. Yo andaba con dinero en ese momento y mi hija también. Y le digo, pídeme lo que quieras, la plata que necesites, pero entrégame a mi perra. Tú la tienes, yo te vi. El tipo me mira, se ve como acorralado, mira para allá, te digo, esto no se veía, no estaba. Y el tipo se da media vuelta y parte. Yo dije, el tipo la va a ir a buscar para entregármela. Pero Catherine estaba muy equivocada. En cosa de segundos el hombre apareció en sus brazos con la mascota de esta familia. Acorralado por sus dueñas y con la llegada de carabineros y seguridad ciudadana, las cosas terminaron en una verdadera tragedia. Este hombre, desde el puente, se dirigió corriendo hacia la carretera. Yo te prometo, yo dije, me la va a devolver. Pero en ese momento él se deshace de la Bella. La Bella venía sin su collar, sin su vestido, porque andaba con vestido ese día. Y la lanza y me dice, ahí está tu perra. Yo salto a la siga de ella y ya estaba, pero completamente hecha pedazo. Frente a los ojos de sus dueñas, Bella había sido atropellada tras ser lanzada a la carretera. Falleció inmediatamente en el lugar, por lo que su agresor fue formalizado por la Fiscalía de Talca por los delitos de robo en lugar habitado, solicitando una pena de cárcel de 6 años y maltrato animal pidiendo una pena de 3. Una realidad que para los expertos reflejaría una falencia en la legislación chilena respecto a la defensa de los animales. Podemos apreciar que el delito de maltrato animal igualmente no, digamos, cumple la función en su totalidad, dado que podemos apreciar que
podemos ver que hay penas más grandes y es más efectivo querellarse por un robo que por maltrato animal. Ese es el gran dolor que sienten las dueñas de esta perrita, quienes hoy piden justicia. Están conscientes de que si el imputado no hubiese entrado a su propiedad, la historia sería muy distinta en materia legal, independientemente de que esté la ley Cholito. La Vela tenía un gran valor económico. Ella era una perra cara, pero aunque tú no lo creas, ese fue el tema. No el dolor que nos causa a nosotros como familia, no lo terrible que es que te roben un miembro de tu familia. No, eso no tiene para la ley ninguna importancia. El estatus jurídico de un animal, de una vaca, de un perro, de un gato, es el mismo que el de una cama, un auto, un sillón. Y esto es bastante problemático. ¿Por qué? Porque sabemos que la realidad no es así. Efectivamente, los animales son seres sintientes y de esto no se hace cargo la legislación actual. Para ellas, la esperanza estaría en la nueva Constitución. Hace pocos días, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención aprobó la iniciativa que reconoce a los animales como seres sintientes. El conocimiento de la sintiencia supone establecer de que existe un derecho en donde hay un interés legítimo para protegerlo. Y en ese caso, los animales, dado que reconocen este nivel de sintiencia o que el ordenamiento jurídico les reconoce esta sintiencia, esos animales son objetos de un derecho. Eso significa que la legislación cambia. Primero el Código Civil, porque ya no son bienes muebles semovientes, ¿ya? Que son bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro de forma automática porque tienen vida. Tendría que cambiar también el Código Penal. O sea, tendrían que haber sanciones mucho más efectivas, aparte de las de la ley Cholito. Hoy, esta familia pide cárcel efectiva para el hombre que les arrebató frente a sus ojos un fundamental integrante de su familia y piden que la gente nunca olvide lo que significa en la vida de un ser humano los derechos de un animal. Bueno, de esta manera estamos cerrando las noticias. Muchas gracias a todos ustedes a nombre del equipo por la sintonía. En breve comienza un nuevo imperdible capítulo de Doctor Milagro y en CNN Chile, Conexión Global Prime con Mario Regada. Seguimos el conflicto de Ucrania. Gracias por informarse con nosotros. Buenas noches. MG, Scotia, Claro y Líder presentaron